entre ellos el segundo Congreso de Escritores de Lengua Española, Caracas, 1981. Este festival, este nombre sí no lo voy a decir porque yo me busqué para español, para inglés, para francés, hasta para portugués, pero rumano sí me queda muy difícil. Festival Internacional en Rumania, 2001. Primer Festival Internacional de Poesía de San Salvador, en El Salvador, 2002. El primer Festival Mundial de Poesía de Venezuela, Caracas, 2004. El cuarto Festival Internacional de Poesía en Granada, Nicaragua, 2008. Y el Festival Internacional de Lois, Caracas, Sao Paulo, entre otros. Bueno, su obra tenemos Combate del Carnaval y la Cuaresma, de 1973, Partes del León, 1978, El Bebedor Nocturno, de 1978, El Dado Virgen, de 1980, Sol Negro, de 1985, El Partido del Diablo, Poesía y Crítica, de 1989, El Rey de los Espejos, 1996, La Vida a la Carta, Life a la Carte, antología bilingüe inglés-español. Se presentó en el Festival Internacional de Poesía en Medellín en 1998. Y La Belleza del Diablo, de 1999, y La Doble Estrella, que es unos ensayos en el que está el surrealismo en Iberoamérica y otros ensayos muy interesantes. El libro tiene dos ediciones, una en 2008 y otra en el 2010. Bueno, y para conversar con Raúl, pues tenemos a Víctor Raúl Jaramillo, que es un PH en filosofía, realizó estudios de música, pintura y fotografía, fundador del grupo de ultrametal Reencarnación, con el que lleva 40 años activo, creador de un consultorio filosófico, primero de su clase en el país. Dirige un proyecto editorial de lectura gratuita en la web, libre acceso a ediciones, donde se encuentran sus libros Trozos de Materia Desnuda, Abecedario de la Lectura y Jornada de Silencio, junto a otras publicaciones de diferentes autores. Ha publicado más de una treintena de libros entre poemas, ensayos, aforismos y relatos. Skepsi Editorial ha publicado sus libros El Blanco Rumor de la Nada y otras fábulas flotantes, Altares y las prácticas de sí. Y el libro Nietzsche, Pensamiento y Actualidad fue editado por el sello Anomalía. Y con La Valija de Fuego ha presentado los libros Erótica como Ética, Manifiesto sobre el placer como deber, y el libro Pensar la vida y la muerte y otras banalidades. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, francés e italiano. Bueno, tenemos dos grandes personalidades con una trayectoria. Esa es nuestra idea, ¿cierto? Tener personas acá, porque hay personas en Medellín muy valiosas que tienen una gran trayectoria en la poesía y en otras artes tan cercanas como tener poesía y música, ¿no? Bueno, empezamos con Víctor Manuel, Víctor Raúl. Qué lapsus tan interesante. Bueno, es que ayer estaba viendo Se nos dañó el claro y me puse a ver a Vicipio Rodrigo y se me metió varios temas de nuestra época, que por dicen de las zonas de Bombona con Víctor Manuel y bueno. Entonces, Víctor Raúl Jaramillo trae una semblanza, una valoración de la poesía de Raúl Henao. Hoy el centro está en el centro Raúl Henao, vamos a hablar sobre él y su poesía. Entonces, Víctor Raúl Jaramillo y el venido. Sí, con la base. Buenas tardes. Bueno, muy complacido por la invitación y porque están ustedes aquí pese al aguacero. Muy bueno ver pues como rostros conocidos, corazones queridos. Y bueno, voy a leerles un texto que espero tengan la paciencia de escuchar, que se llama Raúl Henao, huésped de la poesía. En 1973, Raúl Henao, poeta que homenajea
celebramos hoy, publicó su primer libro aquí, en Medellín, Combate del Carnaval y la Cuaresma. Que yo sepa, no hay una reedición actual de este poemario que vio la luz junto a otro par de libros de importancia para la poesía colombiana. Este Lugar de la Noche de José Manuel Arango y Memoria del Agua de Juan Manuel Roca. 3 libros que en su formato tenían una especie de hermanamiento tácito, un triunvirato que ha servido de referencia para los que estudian la actividad poética del país. Raúl Henao es una especie de monje cuyo monasterio está forjado por muros de papel que susurran cantos y perplejidades en las noches frías. Sibarita del ayuno y hedonista solitario, se ríe entre árboles esotéricos y ástoros agoreros, mientras acude a encantamientos ocultos que se erigen como el vientre religioso que hizo presencia en su infancia. Le gusta intervenir sus poemas con la sabiduría oracular. Se mueve entre extremos hasta que decide un alto para morar la vía media, la justa medida que procura el avistamiento de rugidos y temblores. No sujeta a lo que está a punto de caer, ni se eleva tan alto que ya no pueda ver aquello que lo vinculaba a la tierra. Su condición es anidar en este o aquel lugar, mecido por cuerdas invisibles, sin esquivar la serpiente que recta en el abrigador empíreo. Dice uno de sus poemas: mi cuerpo es un viejo instrumento de cuerda, en el que un concertista desconocido compone la música de las palabras. Ah, ese desconocido con los dedos del viento rasguea las cuerdas de mi vida. Toda mi vida es una orquesta, el tiempo el director de la orquesta, mis pensamientos y sentimientos, ambos músicos al decir unos locos. Todo hace pensar que hay un solo compositor detrás de esta disparatada partitura, como hay un solo titiritero tras la zarabanda de las marionetas. Mi titiritero, mi músico, es el amor. Respecto al amor, Raúl Henao piensa que ha de ser reinventado. Entonces sube y baja como un termómetro entre arcanos, convergencias y diásporas, hasta grabar con roja sensibilidad la magia que habita su escritura, la quemazón de su instinto que mide cada señal antes y después de la ceniza. El poeta que viaja entre páginas erotizadas y nebulosas es, según el documental que hizo Diego Alexander Gómez, también poeta y amigo de Raúl, el músico escondido. Alguien que oye el griterío de las piedras sin que afecte las flautas que se desgranan al amanecer. A Raúl Henao se lo ve caminar a punto de revelarnos algo que de tanto ser visto no sabíamos que allí estaba. Detallista al extremo, no tolera las rápidas impresiones ante lo que nos rodea, asumiendo con estoicismo las consecuencias de sus elecciones. Se percibe a sí mismo, según el epígrafe de uno de sus libros, Mors Osculi, como un hombre envejecido que entre esto y aquello pide un vaso de vino y a alguna muchacha. Sus poemas no carecen, en todo caso, de la frescura que nos hace vibrar cuando leemos con atención. Poemas que, tras darnos un dulce lanzazo, activan nuestra existencia aunque no sepamos a ciencia cierta de qué se tratan. Estén seguros quienes lo lean de que no les robará la vida. A Raúl Henao lo han llamado el minero del espíritu, no porque viva escondido bajo tierra o porque se interese por el submundo de la conciencia o por su relación con el surrealismo, sino porque de sus inmersiones poéticas logra sacar finas pepitas doradas que acrecientan su estima cuando las lleva a la escritura. Hay un poema que me gustaría citar aquí, El eterno retorno. El mundo es fábula en el telar del tiempo, lienzo sin marco, rostro sin espejo. Como se tejen, se destejen el sueño y la vigilia. Solo la sed de ser retorna,
en la fosa la arcilla, en la rosa la semilla, de existencia en existencia, de nada en nada. Ahora bien, que el mundo sea una fábula, ya lo han dicho varios autores una y otra vez. Que la existencia esté bajo la tutela del tiempo también es, digamos, un lugar común. El lienzo del poeta, porque hay una plasticidad pictórica en su obra, nos deja una inquietante verdad. No queremos morir, nos aferramos a ilusiones y espejismos con tal de no desaparecer, haciendo y deshaciendo sin que importen los demás ni lo otro de los otros. Conjunción de vacíos que tarde o temprano enmohece el corazón. Con esa sed de ser, nosotros, tras un negro enjambre de mieles difusas, nos asumimos como algo diferente de lo que somos, de lo que venimos siendo, y cansados pero con ganas de llegar lejos, bailamos y nos agotamos en medio del tránsito para hundirnos en nuestro ocaso, en el infausto deseo que nos pudre por dentro. Soñadores que al abrir la puerta del cuarto para salir, después de sentir la profundidad del hueco que nos define, comprobamos que no nos habíamos quedado afuera. Paradoja del doble que se nutre de las ampollas impuestas por la costumbre citadina que enrarece el olfato, tela del sentido que tejemos y destejemos y en cuya lenta urdimbre, hecha con los bramantes de una larga espera, rechina un mundo lleno de ausencias. Delicado brotar de lo naciente, atisbo que a duras penas se desliza entre tumbas y ecos sordos. Semilla que surge en el jardín donde los años cavan una fosa cubierta de secretos, prefiguración del rostro que aún no se refleja en ningún espejo, guiño del lenguaje, causa de nuestro constante tanteo. Paréntesis que aflige, que perturba y acrecienta la lucidez y el desasosiego, breve pausa entre voces, agitado rumor entre silencios. Raúl Henao es un poeta con estrechos vínculos surrealistas que podrían sugerir una escritura al desgaire, de efectos automáticos, que suele traducirse como tributo al inconsciente, remanente psicoanalítico que suplanta la divinidad y su ritualismo, lugar presentido que ignoramos con exactitud, que se expresa cuando menos lo esperamos y al parecer nos resguarda de la realidad. Una metáfora más para lo que se nos escapa. Mas no leo en Raúl al típico surrealista que escribe lo primero que se le ocurre y se vanagloria de falsos hallazgos. En su poesía noto, al contrario, una leve meditación a veces cáustica, otras con acento conciliador, y también al observador que da indicios con tono casi pedagógico. Poeta que nos enseña lo que nos libra de la ruina, del tiempo irrefutable que nos consume. Poemas cuya combustión reflexiva es evidente, pese al juego de imágenes que muerden lo hondo de sí. Uno de tus días, Dios se apiade de ti, hallarás de todos modos a este viejo, de aspecto estúpido, que no se ha sacudido el polvo de encima en muchos años. Raúl Henao se sabe hijo del fuego, un Heraclite o lanzallamas que nos asusta ante las hogueras de la cultura, donde son incinerados los aspirantes a la inmortalidad. Un hombre empecinado en luchar por su libertad, en conservarla a riesgo de ser marginado por círculos de intelectuales y otros arácnidos de fuertes venenos burocráticos. A este poeta le gusta jugar con fuego, poner la mano en las llamas que otros salvan del incendio. Su corazón es un galpón de gasolina, un polvorín de fuegos artificiales, y pese a su crepitante desnudez, procura no sumar palabras al dolor humano, aunque lo que ame sea una zarza ardiente. Esta sería su propia definición, tal vez, un hombrecito sudoroso que corre tras la gente para soplarle el fuego al oído. Demos un abrazo levantamontañas a Raúl Henao, poeta que es posible adivinarle el rostro perdido, el rostro del ciego, el rostro del paraíso, un hombre cuya poesía relumbra en el abismo.